¿Será que el Vaticano está cambiando esa manera tan convencional de ver las cosas? ¿Será que el Vaticano está dando oportunidad a la evolución? Sean bienvenidos a un episodio nuevo, sean bienvenidos a su canal. Mi nombre es Carlos Marín, esto es Suburbana y hoy estamos reinaugurando otra vez la sesión de podcast. Cuando comenzamos este canal intentamos de hacer el podcast, pero luego nos fuimos hacia lo que es el travel blog. Si eres seguidor de este canal, si ya nos sigue de los videos anteriores, saben que lo que nosotros hacemos es viajar por el mundo y documentar, porque nuestro eslogan es personas reales en un mundo real. Así que sin más preámbulo, comencemos. Entrando de lleno a la noticia, de antemano les digo, tenga un poco de discreción con las imágenes que está a punto de ver. Pueden ser un poco fuertes y pueden herir sensibilidades. Según el portal de noticias Alerta Mundial, en su página de Twitter, informa tras un brote de enfermedad no identificado, casi 100 niños de una escuela en Kenia han sido hospitalizados en varios centros de salud. Casi 100 niños en una escuela secundaria femenina llamada Eri de Santa Teresa en Kenia fueron hospitalizadas por una misteriosa enfermedad. Los informes dicen que la mayoría de las piernas de los estudiantes están paralizadas y no pueden caminar. Algunos de los estudiantes dijeron que no pueden ponerse de pie debido a la debilidad en las articulaciones, aunque aún no sienten dolor. Actualmente, 13 estudiantes están siendo examinadas en el hospital Kakamega Referral Hospital. La dirección del hospital se niega a comentar sobre los asuntos y solicita tiempo para realizar algunas pruebas. Nosotros, como sociedad que acaba de salir de una pandemia, este tipo de noticias realmente nos alerta. Sin embargo, vamos a dar más con esta información, a llegar al núcleo de la información, porque como sabemos en internet tenemos que creer casi que la mitad de lo que leemos. Así que si usted tiene algún tipo de información, ya lo invito a que deje en los comentarios, o puede dejar un link en los comentarios que nos pueda ayudar a nosotros a dar con el núcleo real de la base de esta noticia. Dios mío, Señor, ¿qué está pasando con el Vaticano? Dios mío, Señor, ¿qué está pasando con el país más pequeño del mundo, cabeza, sede de la Iglesia Católica? ¿Será que el Vaticano está cambiando esa manera tan convencional, tan retrógrado, por llamarlo así, de ver las cosas? ¿Será que el Vaticano está dando oportunidad a la evolución? Porque, ojo, todo en el mundo tiene que evolucionar. La tecnología evoluciona, los seres humanos evolucionamos, todo en el mundo evoluciona. Muy bien lo dijo Darwin. Además, el que no está puesto a la evolución simplemente se va quedando más atrás y más atrás y más atrás. Pienso yo que el Vaticano estará cambiando, o digo yo aquí en mi juicio, ¿será que el Vaticano está cambiando esa política de ver las cosas? ¿Será que el Vaticano estará dando oportunidades a otra era, a otro mundo? Y aquí me quiero detener un poco porque vamos a hablar de 3 noticias que fueron tendencia esta semana con respecto al Vaticano. Una no tan buena, por supuesto, llena de mucha polémica. Y aquí es donde vamos. Primero quiero hablar sobre un video donde se hizo muy viral, sobre todo en Twitter y en todas las redes sociales, pero más allá quiero hacer casi una reacción al video. Al parecer, un circo visita al Vaticano, pero vamos a ver el video. Como pueden ver en el video, a mí lo que más me llama la atención del video es la cara que pone el Papa Francisco. Esta cara, no sé si aquí la pueden detener un poco para que la vean, pero es una cara como que, Dios, ¿qué hago yo aquí? De verdad que esta cara es de una persona que no se siente ubicada en el sitio donde está. También lo entiendo porque los cambios deberían de ser de manera progresiva. Este tipo de cambios tan coloridos al Vaticano me imagino que costará tanto para él como para todos los feligreses. Que de hecho eso es otra de las cosas que quería hablar. Que esto ha causado una cantidad de haters, una cantidad de polémica en redes sociales diciendo, vaya, tantas cosas que pasan en el mundo, problemas como los de Rusia con Ucrania, entre otras cosas que pasan, sobre todo Italia en este momento, que está pasando por una situación bastante delicada con el tema migratorio con respecto al continente africano. Pero eso es otra tela que cortaremos más adelante. Acá vemos ya cuando él se siente como un poco más a gusto. De hecho, fíjese, alguien le da la mano y él muy
afectivamente le da la mano a uno de los participantes del circo. Que fíjese que para acercársele al Papa de verdad que es bastante complicado, ¿no? No estamos hablando de alguien común, estamos hablando de la cabeza de la Iglesia Católica, la representación de Dios en la tierra. Imagínense lo que hablamos. De verdad que este video a mí me llamó muchísimo la atención, y cuando me lo pasaron para que lo viera dije, no, o sea, tenemos que hablar de esto, porque esto da sin duda alguna, un antes y un después con respecto a la Iglesia Católica. Si alguien de ustedes sabía que otros actos tan coloridos como este se habían hecho antes, o que alguien se lo haya acercado de esa forma al Papa en los papas que hemos tenido hasta la actualidad, si alguien de ustedes sabe de cosas parecidas a estas, déjenlo en los comentarios, que nos gustaría buscar más información para indagar un poco más sobre esto. Pero de verdad, para mí, en mi punto de vista, en mi opinión, lo que he leído, cosas como el Vaticano ha caído, o que las cosas no están bien, o que están pasando dentro del Vaticano, a mí esto me da... a mí me gusta, principalmente a mí, porque siento que ya no están siendo tan cuadrados y le están dando espacio a otro tipo, a otras diversidades, que de eso estaríamos hablando más adelante también. Sin embargo, ojo, también hace unos días conseguimos una información, una noticia en Twitter con unas imágenes del Papa que la estarán viendo en este momento. Lo llevan en silla de ruedas y él está saludando a unos cardenales que le dan un beso a cada uno en las mejillas, hasta que se le acerca, justo como estarán viendo ahora, un cardenal de color. No quiero hablar ningún tipo de polémica, estamos hablando de una persona afrodescendiente que se le acercó al Papa, y se ve el rechazo, fíjense, se ve el rechazo de él al no quererlo besar, o no sé, que esto hay que tocarlo, esto hay que sacarlo con pincitas. Y aclaro aquí, estamos hablando de una red social como Twitter, que es una red social súper tóxica. Quizás sacaron este video de contexto. No estoy diciendo que el Papa que viene de Sudamérica, un Papa argentino, sea racista. En ningún momento, no es mi intención, y no quiero hablar más sobre ese tema. No me vayan a desmonetizar el canal, o me lo vayan en el peor de los casos, me bajen el vídeo. Sino que este tipo de noticias yo las traigo, se las muestro a ustedes, y son usted quien saca sus propias conclusiones. Yo realmente no quiero indagar mucho sobre esto, no quiero enfocarme mucho sobre esta noticia, porque ojo, posiblemente esto está sacado de contexto, seguramente sí. La Iglesia Católica y los matrimonios homosexuales. Esta es una de las últimas noticias que se ha hecho tendencia en las redes sociales con respecto al Vaticano. Al parecer el Papa Francisco está dando un paso más a que la Iglesia Católica pueda bendecir matrimonios en personas del mismo sexo. Vamos a la noticia y cito: Iglesia y matrimonios homosexuales. Esto ha dicho el Papa Francisco sobre las parejas del mismo sexo. La tensa relación entre la Iglesia Católica y la comunidad LGBT ha adquirido mayor notoriedad en los últimos años, específicamente tras el ascenso del Papa Francisco, un pontífice más progresista que sus predecesores. Al menos de acuerdo con algunos sectores conservadores que se han referido en varias oportunidades al lugar de los homosexuales en el cristianismo, y en particular al matrimonio entre personas del mismo sexo. En un documento fechado el pasado 25 de septiembre, cuyo contenido se ha conocido en los últimos días, el Papa parece haber dado un paso más en esta dirección al sugerir que las personas en uniones del mismo sexo podrían ser bendecidas por sacerdotes católicos en algunos casos. Imagínense lo que estamos hablando. Aquí me quiero detener un poco, más allá de dar mi opinión, que vuelvo y digo, como creador de contenido siempre tengo un punto de vista y siempre voy a dar mi opinión, aunque sea muy ecuánime. ¿Ustedes creen que las personas más conservadoras de la iglesia permitan la unión de homosexuales, de personas del mismo sexo dentro de la Iglesia Católica? ¿Ustedes creen eso posible? A mí me cuesta creerlo, porque el Papa es
como lo dice aquí el gran pontífice, puede tener directrices y puede conducir la iglesia hacia algunos caminos, pero de ahí a que realmente los que están por debajo de él, por decirlo de alguna forma, estén de acuerdo con que personas del mismo sexo se puedan casar dentro de la Iglesia Católica, eso está, lo veremos. Sigo, cito al Papa. Cuando se pide una bendición, se expresa una petición de ayuda a Dios, una oración para poder vivir mejor, una confianza a un Padre que puede ayudar a vivir mejor, escribió Francisco en una carta publicada por Víctor Manuel Fernández, nuevo jefe de doctrina del Vaticano desde julio del 2023, en respuesta a una consulta sobre el tema elevado por 5 cardenales. Imagínense el vuelco que daría la Iglesia Católica tan convencional al permitir que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio bajo la iglesia. Veremos. ¿Qué opina usted? Siempre déjelo abajo en los comentarios. Cambiando un poco el tema, yéndonos ahora hacia el lado tecnológico, Apple acaba de lanzar su nueva línea de teléfono iPhone 15, que ha sido el teléfono que más polémica ha dado desde que Apple está haciendo teléfono. En esta oportunidad, el iPhone 15 tiene un problema. Los usuarios se estaban quejando por un sobrecalentamiento en los dispositivos, cosa que Apple acaba de admitir, y cito con la noticia: Apple admite que los problemas de sobrecalentamiento de iPhone 15 Pro y anuncia que hay una solución en camino. Al parecer no es un problema de hardware. Recuerden que este teléfono tiene bordes de titanio con unas placas de aluminio, y muchas personas estaban diciendo que era debido a esta nueva tecnología que había implementado el gigante americano con respecto a esa aleación de titanio, pero realmente Apple explicó que el titanio ayudaba a disipar más el calor, además que hacía que los teléfonos sean más livianos en comparación a sus antecesores, que eran de acero inoxidable. Cito en la noticia: en este sentido, el gigante americano afirmó que este sobrecalentamiento se debe a un error del iOS 17, es decir, que es un problema de software que está afectando en algunos usuarios y que se solucionará con una actualización en los próximos días. El iPhone 15 Pro y Pro Max pueden sobrecalentarse durante los primeros días después de configurar o restaurarlo debido a algunas actividades en segundo plano. Esto es así porque las actualizaciones recientes en algunas aplicaciones de tercero de iOS 17 como Instagram, Uber, entre otras, sobrecalientan el CPU del chip A17 Pro, que es el nuevo chip que ha venido con esta nueva línea de teléfonos, provocando que el terminal se caliente más de lo normal, y Apple ya ha confirmado que está trabajando con los desarrolladores de estas aplicaciones para solucionar este problema lo antes posible. Así que si usted es un proveedor de este nuevo iPhone 15 Pro y Pro Max y ha sufrido de este sobrecalentamiento, ya Apple asumió que el problema era de software más no de hardware, y que están trabajando para solucionarlo en las próximas semanas, y es por no estar en sintonía con aplicaciones como Uber, Instagram, entre otras. Así que no se preocupe, si su teléfono está calentando de más, ya la próxima semana va a solucionar su problema. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas al canal, a que nos regales un like, a que dejes un comentario y que compartas el contenido, así podamos llegarle a más personas y poder seguir creciendo en comunidad. Si quieres que hablemos de algo específico para el podcast que viene, déjalo en los comentarios que lo estaremos tomando en cuenta. Mi nombre es Carlos Marín, esto es Ciudad Urbana y nos vemos la semana que viene. Pásenla bien.